Hola chicos, así. Bueno, ya se oró, ¿cierto? Yo igual yo oré antes, y así que este día, esta última lección, esta última parte de la lección de este trimestre, estamos estudiando, ¿cierto?, sobre la educación, y este día toca, entonces conoceremos. Pero como modo de introducción, como, bueno, yo he anunciado otra vez que a mí me gusta bien dinámico la cosa, que compartamos harto entre nosotros, y que voy a tirar una pregunta al tiro, ¿ya? Antes de entrar al tema principal para que lo soltemos. Aquí la lección dice, entonces conoceremos. Pero yo quiero poner otra pregunta, o otra afirmación o una pregunta. ¿Cómo llegaremos? Brevemente, ¿cómo llegaremos al cielo, en la educación del cielo? Así que una pregunta no es difícil, ¿cierto? No es difícil. Pero ¿cómo llegaremos al cielo? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesús llegamos al cielo. Así es. Porque en Juan capítulo 14, ¿cierto? Se le pregunta, y también hace una afirmación. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que tenemos que entregar la vida a Jesús. Hay otro versículo que dice, el que cree y fuere bautizado, y el bautismo también es una afirmación pública, ¿cierto?, de reconocer a Jesús. Así que si andando con Jesús, nosotros vamos a obedecer, vamos a hacer las cosas que Dios nos manda, y por ende vamos a llegar al cielo y entonces conoceremos. Así que con esta introducción vamos a comenzar. No sé, voy a compartir, a ver, tratar de compartir pantalla. Si alguien me puede ayudar con la primera, el primer párrafo, que es una cita de la educación, que tengo marcada acá. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Leo, Gustavo. Bueno, Jaime. Ya dice el primer párrafo. El cielo es una escuela, su campo de estudio. El universo, su campo de estudio, el universo. Su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela. Y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. La educación, página 301. Gracias, Jaime. ¿Cierto? Ahí, bueno, es clara la cita que lo imparte la lección, que dice que el cielo va a ser nuestro campo de estudio. Yo sé que tenemos muchas interrogantes en nuestra vida, podemos tener muchas interrogantes, pero tanto puede ser teológico, pueden ser preguntas teológicas que lo más probable es que no tengamos mucha respuesta, no hay mucha luz en respecto. Hay interrogantes que no hay mucha luz en la Biblia, porque no son como relevantes para nuestra salvación. Pero también hay interrogantes en el mundo científico o en el área que nosotros lo desenvolvamos. Siempre van a haber interrogantes que nosotros quizás no vamos a poder responder. O también en nuestra vida personal. Pueden ser, si vamos directo a los textos, que se encuentran en 1 Corintios, capítulo 13. ¿Lo vemos, Tito? 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2. Si alguien lo puede tener, o lo puede leer por ahí. Y dice la lección. A ver, no me deja aquí. 13:2. 13:12. Y aquí voy a leer primero la pregunta, bueno, aquí lo puede leer igual. Dice que dice los siguientes versículos sobre lo que aprenderemos una vez que este triste capítulo del pecado, sufrimiento y muerte finalmente hayan terminado. Vamos a leer este versículo y vamos a comentar nuestras apreciaciones. Y así que, Fanny.
Ahora veremos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Gracias, Fanny. Entonces, ¿qué nos llama atención? ¿Qué nos dice este versículo sobre que aprenderemos en el cielo? ¿Qué lecciones sacamos mientras aprendimos la lección? ¿O qué precisiones no hemos leído antes esto? ¿Qué precisiones nos puede dejar en esta hora? Este versículo me hizo acordar mucho a la alegoría de las cavernas, ¿no? De que en realidad nosotros vemos una parte y no vemos el todo. Y es eso, nosotros hay muchas cosas, como dice la lección, hay muchos misterios, muchos interrogantes que no sabemos y que no conocemos y que no se nos fue dada esa parte, ¿no? Entonces creo que de eso habla, que solamente sabemos algunas cosas, pero cuando llegue el momento, cuando estemos en el cielo, vamos a conocer el todo. Así, Ari. Y aquí a mí me causó curiosidad porque dice, ahora veremos por espejo, oscuramente. Y dije yo, pero los espejos se ven bien. Pero en la antigüedad, los espejos no eran como los de ahora. ¿Ya? Eran metal pulido. Era un metal pulido que ahí se veían el reflejo. Pues ese reflejo no es como el que vemos ahora, bien claro, bien nítido, sino algo bien opaco, bien difuso. ¿Alguien quería hablar? Si no los veo bien a todos. Así que interrúmpanos. Dice, y entonces veremos cara a cara. Ahora, a Dios no lo podemos ver cara a cara. Ese vínculo se rompió, ¿cierto?, en el Edén, pero más adelante, ¿cierto?, se nos promete que vamos a ver cara a cara. Vamos a ir entonces, no sé si alguien más quiere comentar este versículo. Y lo último dice que, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí yo busqué porque no entendí mucho esta declaración, así que busqué en el comentario bíblico adventista y se refiere como que se lo va a abrir el entendimiento en general. Eso es como en simples palabras que quiere decir esa afirmación. Así que vamos a retroceder, ¿cierto? 1 Corintios 4:5. Capítulo 4, versículo 5. Si alguien lo tiene, le dé lectura. Y vamos a comentar igual. Después de eso vamos a comentar. ¿Alguien lo Dice, tiene por ahí? así no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto en tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Gracias, Ari. Bueno, aquí la Biblia siempre lo llama, ¿cierto?, a no juzgar. Y aquí dice antes de tiempo. ¿Y cuál tiempo? Antes del tiempo de la segunda venida, de cuando venga el Señor. No sé si alguien quiere comentar este versículo antes. ¿Cuáles son sus apreciaciones? ¿Qué le causa curiosidad? Lo que más me llamó la atención es como la segunda parte que dice, Él iluminará lo oculto en las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Muchas veces nos pasa de que no sabemos realmente cuáles son los motivos por la gente que se nos acerca o por qué pasan las cosas, ¿no? Entonces creo que es importante saber que se va si está oculto es porque algo está tapado, ¿no? Entonces como que va a salir esa oscuridad y va a entrar luz. Y creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Que cuando Él venga va a pasar todo eso. Vamos a saber los verdaderos motivos de las personas, de por qué pasaron las cosas y va a haber luz. Así, Ari. Bueno, yo quiero comentarle un testimonio bien cortito. Antes de ser adventista, yo era católico. Y bueno, no asistía mucho a misa. Pero en los últimos años que fui católico, no asistía mucho, solamente cuando había funerales o cuando estaba muy necesitado. Así. Y en una de esas había un tío que estaba muy enfermo.
tenía cáncer gástrico. Y claro, yo lo visitaba a menudo. Y claro, lo vi cómo se fue degenerando su cuerpo, su vitalidad. Y ahí yo, en esa ocasión, fui a reclamar a la misa. Y me preguntaba, yo decía al Señor, ¿por qué pasa todo esto? Generalmente uno ve el sufrimiento más o menos de lejos, pero cuando lo ve más cerca, en esa ocasión yo me empecé a cuestionar, que por qué pasaba eso, el sufrimiento, y por qué no se moría pronto, si se iba a morir. O pueden haber personas que yo escuchaba de repente que se le mueren los papás jóvenes, quedan niños, o se le murió un hijo, o la UNI dice que se le murió el papá, ¿cierto? Todas esas preguntas van a ser contestadas. Dicen, nada juzguéis antes de tiempo, o sea, antes del tiempo que venga Jesús. Porque dice, como dijo Ari, porque el Señor, el cual aclarará, Él los va a explicar por qué pasaron todas estas cosas. Y también dice, al final dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y yo también busqué la palabra alabanza, que también en este contexto se quiere referir a una recompensa. Dios va a recompensar a su hijo, a cada uno. Y Jaime, tiene la mano levantada. Puede prenderse un poco, ¿no? Es interesante en este caso el texto, porque el texto anterior, justo el último párrafo del versículo número 4, dice que, lo estaba leyendo yo recién desde el celular, que el único que juzga es el Señor. Entonces a mí también me causa la curiosidad de que nosotros no tenemos que dudar en las cosas que pasan, nosotros como cristianos. Yo creo que más sí, una cosa es juzgar al Señor, en este caso decirle el por qué. Y hay una pregunta que dijo el hermano Jackie el domingo en el tema, que es el para qué. Yo creo que esa es la pregunta que siempre tenemos que nosotros tener en nuestra mente. No el por qué, sino el para qué, porque el por qué también emplea duda, emplea juicio. Cuando no entendemos, juzgamos todo lo que queremos hacer, pero al fin y al cabo no sirve para nada. Entonces, como tú decías al final, la palabra esta quiere decir la alabanza. Al fin y al cabo, una recompensa, el saber el por qué y el para qué pasan las cosas. Cuando el Señor venga, va a ser una recompensa, y esa recompensa también va a ser sabiduría. Y esa sabiduría solamente la vamos a obtener a través de la educación por los siglos de los siglos. Yo creo que ese es el punto fundamental, que no dudar, solamente acatar y seguir adelante. Gustavo, no tenés audio, no se escuchó nada de lo que dijiste. Que comenté, disculpe, que ahí decía una persona que dice que tampoco podemos jugar al diablo, culpando por nuestras acciones malas que hacemos. Claro, ahí Dios va a juzgar. Nosotros estamos dentro del conflicto, pero el conflicto es que entre Dios y el diablo. Así que nosotros estamos metidos en el conflicto. Los que llevaron una cita, que alguien me pueda ayudar a leer, y yo no leo muy bien. Que esta, que se encuentra en el libro de las 28 creencias adventistas, pues esta yo la busqué y es del conflicto de los siglos. No me acuerdo la página, pero ahí está. Si alguien puede ayudar Dice, la eternidad ofrece horizontes intelectuales ilimitados. En la tierra nueva, intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tener a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición del conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores
Empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones y sin embargo surgirán nuevas alturas que, su- que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Gracias, Janine. Alguien que no haya participado, le voy a pedir que lea este último parrafito y con esto terminamos y voy a tirar una pregunta para dialogar. Que este de acá. Yo, apartados de Cristo, la vida eterna no tendría ningún significado. A través de la eternidad, los redimidos sentirán más hambre y sed de Jesús, buscarán mayor conocimiento de su vida y obra, más comunión con Él, más tiempo para testificar ante los mundos no caídos acerca de su inigualable amor, un carácter que refleje el suyo más estrechamente. Los redimidos vivirán para Cristo y con Él. Ellos descansarán para siempre, completamente satisfechos en Él. Gracias, David. Ahora voy a tirar una pregunta ya para terminar. Y ahí pueden dar sus apreciaciones de algún punto que no se haya tocado. Y aquí la lección nos tira una pregunta. Dice, voy a leer solamente lo que está marcado. Dice, aprender a confiar en Dios por las cosas que nosotros entendemos. ¿De qué manera nos puede ayudar con las cosas que ahora no entendemos? Y me quiero saltar también una pregunta del viernes, que calza con el día de hoy, así que el del viernes, disculpe, voy a sacar una pregunta de ahí. Y dice, recuérdense la primera pregunta. ¿Dónde estaba? Dice, cada nuevo avance, cada descubrimiento, parece abrir los más interrogantes que necesitamos responder. ¿Cómo nos ayuda todo esto a comprender cuánto aprenderemos en la escuela del más allá que va a ser en el cielo? Con esas preguntas quiero ya ir finalizando y quiero ver si alguien quiere comentar sobre estas preguntas. Bueno, yo quiero comentar algo. No recuerdo bien la primera pregunta, pero más o menos podría tener la respuesta. Yo creo que todo esto nos enseña a confiar, netamente a tener fe, porque, por ejemplo, yo les puedo hablar de un testimonio al que algunos saben sobre mí, es que yo, por ejemplo, cuando chica, cuando niña, veía cosas muy feas, y tuvieron que hacer algo para que yo dejara de ver esas cosas, y ahora yo grande, yo dejé de ver, o sea, perdón, ahora yo de grande me pregunto, ¿cierto?, ¿por qué yo veía esas cosas? Y yo me puse a buscar por qué, a cuestionarme y a decir, y si, o sea, ¿por qué a mí me pasaba eso? Empecé a buscar respuestas. Y cuando uno empieza a buscar, empieza no solamente a acudir a Dios, quizás acudir también a otras cosas. Entonces, en un momento, una amiga, Dios es muy sabio, y una amiga me dijo, Yanit, no busques porque en algún momento Dios te va a dar la respuesta. No busques porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te alejes y que busques ese por qué, por qué, por qué, por qué. Así es como te tiene ahora el enemigo para que tú busques respuesta y para que tú acudas a todas esas cosas que tienes como opción. Entonces acá tú lo que tienes que hacer es aprender a confiar y dejar las cosas como están, porque en algún momento Dios te va a dar la respuesta. Entonces me quedé con eso y la verdad es que sí, y todo esto nos enseña a confiar, a esperar, a ser pacientes, porque eh, creo que si siempre buscamos más allá, podemos encontrar cosas que al final nos van a alejar de lo que Dios nos dice, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa enseñanza y por eso siempre confío, pase lo que pase. De hecho, cada vez que pasa algo malo, en vez de, más que ponerme triste, me alegro, porque sé que después de eso viene algo grande. ¿Y por qué? Porque Dios sabe lo que viene después y Dios sabe por qué permite que las cosas pasen. Y bueno, eso. Gracias, Janine, por compartir tu testimonio. Y claro, hay cosas que no hay luz, de repente hay cosas que no tenemos luz, y si buscamos, ¿cierto? Investigamos y no hay luz,
tenemos que confiar, como dice Jenny. Pero Dios siempre lo muestra a la luz suficiente para que nosotros seamos salvos. No sé si alguien más quiere responder a la interrogante, y si no, ya damos por finalizado lo que es el repaso de la lección de este día. Y yo solo quería decir que recordemos que debemos trabajar en nuestra fe, porque ahora solo tenemos fe, no vemos a Dios, pero lo sentimos y vivimos por fe. Y construir esa fe nos va a ayudar a saber que detrás del velo que tenemos en nuestros ojos hay algo mucho más grande. Y dice la Biblia que Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no sabemos. Y nos queda toda la eternidad. Eso me gustaba que decía la lección. Vamos a tener la eternidad para conocer y para resolver nuestras dudas, para aprender lo que aquí en este mundo, corriendo por todos lados, para trabajar, para estudiar, para ir aquí, para ir allá, no nos da tiempo. Pero vamos a tener la eternidad junto a Jesús, que es el maestro más grande que vamos a poder tener, y construir nuestra fe para perseverar y llegar a ese momento. Igual hay que tener cuidado con lo que escuchamos, porque a veces la gente influye mucho en nosotros. Yo empecé a tener dudas porque yo contando mi experiencia, a mí me metieron esa curiosidad y me dijeron, ¿y si tú no tendrás un don que te bloquearon, que no te dejaron desarrollar, podrías ir a ver eso? Porque si tú te veías todas estas cosas, quizás no estás aprovechando algo y así. Entonces uno creo que tiene que tener cuidado con eso. Eh, y son personas que tú quieres, pero también por el desconocimiento de ellas, ¿no? Pero, pucha, qué importante estudiar la lección y porque de esa forma también no nos desviamos y, y no nos alejamos de lo que dice la palabra. O sea, todo se resume en confiar, en tener fe. Y bueno, eso. Así es, Janine, tenemos que tener nuestras creencias fuertes para nosotros poder también ser una influencia a los demás, y no los demás sean una influencia para nosotros. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, yo quisiera comentar que hace tiempo también me parecía un poco injusto como anteriormente Jesús fue revelándose a sus discípulos, pero como a nosotros no, o sea, nos pide creer cuando ellos vieron, ¿no? Lo vieron actuar en ese instante. Se me parecía muy injusto que ellos se fue revelado y a nosotros nos pide confiar. Y aún cuesta, ¿no? Como cuesta como tener ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos bien. Cuesta confiar en alguien en quien no ves, que no has visto, pero tienes que creer de todas maneras. Así es también. Dicen, bienaventurado el que cree sin ver, o algo así. No recuerdo bien el versículo. Pero, claro, nosotros somos dichosos por creer en Dios y creer en nuestra fe sin haber visto, no haber visto algo físico. Somos bienaventurados, somos dichosos de creer en Dios, también somos dichosos en anunciarlo, así como tuvo el dicho de Juan Bautista. Nosotros tenemos ese mismo rol hoy en día de anunciar estas maravillas y anunciar la verdad presente que tenemos hoy en día. Claro, y como leímos siempre esos parrafitos, vamos a tener mucha la eternidad para aprender, pero todo esto decía ahí que no tendría sentido si no estuviera Jesús presente. En la Biblia Jesús es el centro y en el cielo también va a ser.
que igualmente él comentaba que capaz los discípulos tuvieron una mayor luz, pero cuando Jesús estuvo con ellos mismos tampoco entendieron. Ellos tuvieron 3 años y medio con Jesús y no lo entendieron. Lo entendieron recién cuando murió. Entonces creo que eso es importante de saber, que no es que ellos tuvieron una mayor iluminación, sino que se dieron cuenta de las cosas una vez que las pierden. Como dice el dicho, te das cuenta de lo que tenés cuando lo perdés. Entonces creo que eso también es importante de aclarar. Creo que ya nos extendimos como un poquitito, demasiado. Capaz y Jaime. Aquí estoy, ya. Para un poco la música. Pero no, lo que yo quería decir es lo siguiente. Algo que comentó Cali, fe por fe, y es interesante que para nosotros tener fe, primeramente tenemos que entrar en un constante conocimiento también de Dios y de sus promesas. Esa es la única forma en la cual nosotros vamos a poder tener fe y poder cultivarla. A mí me gustan mucho los versículos, en este caso de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de que con la fe nosotros somos partícipes de la divinidad, de la naturaleza divina. Ahí después ustedes lo pueden buscar, la fe, primeramente buscar a Dios, ser diligentes en su palabra, a través de la naturaleza también nosotros podemos encontrar al Padre Celestial, y que está en un constante, podemos decir, guerra, batalla entre el bien y el mal, pero que al fin y al cabo, esa constante diligencia nos lleva a la fe. Y después nos dice que la fe nos lleva a diferentes cosas. La fe nos lleva primeramente para la virtud al conocimiento, el conocimiento al dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor, el afecto fraternal, y termina con el amor. Yo creo que también podemos nosotros hablar sobre Santiago, que Santiago en este caso nos habla de que es imposible agradar a Dios si es que no tenemos fe. Yo creo que, ¿por qué? Porque para poder en este caso agradar a Dios, agradar a un ser el cual es infinito, en sabiduría, infinito en todo, necesitamos nosotros creer en sus promesas y creer que Él está con nosotros. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta que había dicho Gustavo. Entonces yo creo que es una base para qué, para que las cosas que en este caso están pasando en nuestra vida y que no entendemos ahora, más adelante lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque por fe creemos que esas cosas son para mejor. Así como dice Romanos, que todas las cosas para los hijos de Dios les son para bien. Gracias, Jaime. Ahí escuchamos con música de fondo igual. Y vamos a finalizar con una oración bien breve para que tengamos nuestro día en el Señor bien provechoso. Oremos. Cariñoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Dios, te damos gracias porque tú nos muestras luz, la luz suficiente para que nosotros podamos creer y tener fundamento, Señor, de nuestra fe. Te pido, Señor, que tú con tu Espíritu Santo nos puedas iluminar nuestros corazones, que caminando contigo, Señor, vamos a llegar al cielo. Vamos a aprender cosas maravillosas, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Acompáñanos en nuestro día, acompáñanos también a nuestra familia que representamos, también que tú bendigas cada una de las cosas que vamos a realizar. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.